Hablamos desde el pueblo adentro, un programa de información, un programa de participación comunitaria, un programa de opinión. Síganos en nuestra página web www.fmintegracionboliviana.com, YouTube Radio Integración Boliviana, Instagram Radio Integración Boliviana.com, Facebook Radio Integración Boliviana 88.5. Bien, seguimos con nuestro programa. Hablamos desde el pueblo adentro, cuando son las 8 de la mañana con 32 minutos. Para acompañarnos con sus mensajes de audio, con mensajes de texto o algunos videos, tenemos la línea 221-309-0631. 221-309-0631. Charlie, creo que ahora tenemos un entrevistado. Adelante. Sí, este es la última parte, el último bloque de Hablamos desde el pueblo adentro, acá por Radio Integración Boliviana, FM 88.5. Y bueno, ayer estuvimos hablando en el principio del programa sobre los anuncios de Sergio Massa, que es ministro de Economía de la Argentina y candidato a presidente por Unión por la Patria. Y bueno, estuvo dando algunos anuncios económicos que repercuten en la sociedad argentina. Y bueno, estuvimos ahí queriendo charlar sobre estos temas y qué mejor hablar con un economista, ¿no? Y en este caso, Justo Hernández, licenciado en Economía y miembro de la OPEN, Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, para charlar justamente sobre estos anuncios. ¿Nos escuchás ahí, Justo? Hola, buenas, ¿cómo andan? Bien, Justo, muy buenos días. Acá estamos esperando que nos aclares un poquito de a ver, en cómo repercute estos anuncios de Sergio Massa. Mi nombre es Daniel Romero, Justo, buenos días. Buenos días. Mire, la política de Massa se puede entender en dos sentidos. Primero, como políticas de fortalecimiento del consumo y por otro lado, como una política para aumentar las exportaciones y poder empezar a acumular reservas. Nuestro país, como ya sabemos, tiene una deuda con el Fondo Monetario tomada allá en el año 2018 y eso implica cada tanto existan revisiones de la política argentina y de las principales variables económicas de la Argentina. Y ahí en ese marco y en el marco de la discusión de un nuevo desembolso donde el gobierno nacional pidió que se adelanten todos los desembolsos de acá hasta fin de año, todos los desembolsos que quedan, ¿no?, de acá hasta fin de año. Sí. Hay como condicionante que puso el FMI fue una evaluación de la moneda, que fue la evaluación que tuvimos el 14 de agosto, de un 20%, llevando el tipo de cambio mayorista a 350 pesos. Ese tipo de políticas impactan sobre el bolsillo de los argentinos. Una economía como la nuestra se encuentra, prácticamente todos los insumos se encuentran dolarizados, y eso lleva a un aumento de los precios, ¿no? Una devaluación se traslada a aumento de los precios, que ya de por sí vienen aumentando a una tasa de, bueno, en los últimos meses del 6% mensual. Entonces, en función de eso, se tomaron este tipo de políticas en el marco de un programa general de como lo llamaron, de fortalecimiento de la actividad económica y del ingreso. Y, bueno, por un lado, para sostener los niveles de consumo, y por otro lado, como decía, de las exportaciones, ya que hoy nuestro país tiene un monto de reservas netas negativas, alrededor de los 4 o 5 mil millones de dólares, y es necesario empezar a acumular reservas para empezar a fortalecer el sector externo de nuestro país. En ese sentido tomaron políticas como retención cero para exportación de productos industriales, Sí. como así también programa de siembra de entrega de fertilizante a través de YPF Agro para la producción de trigo y de maíz. Y en cuanto a la política de consumo, principalmente montos de suma fija para trabajadores formales, tanto del sector privado como del sector público, como para beneficiar y potenciar trabajo, fortalecimiento de la tarjeta alimentar como trabajadores de casas particulares.
Bien. Obviamente, sí, no sé si vas a No, sí, preguntar. sí, sí. Ahí estamos, entramos en algunas cositas más que nada de acuerdo a a los anuncios, ¿no? Que lo estuviste mencionando ahí, enunciando, y a mí me parece que para ir desglosando un poquitito, ¿no? Cada uno de los anuncios y tener en cuenta si y mencionar, ¿no?, el contexto en el que estamos. Estamos llegando a octubre de alguna forma y cuando arrancábamos el programa decíamos, ¿no?, que la semana pasada estuvimos esperando este tipo de anuncios porque se estaban esperando de alguna forma y desde el gobierno nacional lo venían diciendo que se iban a tomar medidas y nada, te quería preguntar sobre esto, si las medidas están siendo, tienen una buena repercusión, digamos, están siendo positivas, están mirando de ese lugar, las medidas están agarrando todos los sectores, digamos, de la sociedad argentina, porque a mí me parece eso también, ¿no? Que salieron muchos anuncios y abarcando todos los sectores que implica una sociedad, o que implica la sociedad argentina. Sí, sí, las políticas fueron abarcadas absolutamente a todos los sectores, orientadas también esto a buscar que los efectos de una devaluación, como tuvo la moneda, se vean apaciguados por este tipo de políticas. De todas maneras, si bien llegan las políticas y hay que celebrarlo, eh, el efecto de esas políticas y cómo impacta, hay que ver primero, bueno, qué efecto tuvo la evaluación en estas 2 primeras semanas post devaluación, donde hoy, bueno, se estima una inflación bastante alta para lo que es el mes de agosto. Sí. A mi entender, para poder apaciguar mucho los efectos, hubiese sido necesario que junto con esa evaluación no se anuncien todo este tipo de políticas, mostrando una priorización sobre los sectores populares. Digamos que Eh, no es simplemente le cumplimos al fondo y listo, sino una serie que está en marco de una serie de programas, en un programa integral, para priorizar a los sectores populares de nuestro país. Quería hacer una pregunta por lo siguiente. Si bien no conozco mucho la economía en general, no conocemos la verdad la mayoría, yo creo, pero viste las retenciones, por ejemplo, ¿qué son y hacia dónde se aportan esas retenciones? Si realmente las retenciones sirven para paliar esto, las economías populares, por ejemplo, en este sentido, el gobierno está anunciando la mejora a la economía popular y sin embargo también está anunciando cero retenciones para las exportaciones. ¿Y de dónde se van a financiar cómo es, la asistencia a la economía informal o a la economía social? Sí, ahí las políticas orientadas al sector popular principalmente son, bueno, estas políticas más de consumo, ¿no? Que las políticas de suma fija y de crédito que están orientadas a los trabajadores, tanto ya sea de la economía formal como de la economía informal. Después están por este lado, lo decía, lo de las cero retenciones, que está orientado a la acumulación de reservas. Las retenciones o derechos de exportación se, son impuestos que cobra el Estado por ese tipo de actividad. Básicamente ahora todo aquel que exporte productos que se consideren industrializados, que digamos pasen por un proceso de producción, no se les va a cobrar ningún tipo de impuesto. Estamos hablando, por ejemplo, de la exportación de vino, por ejemplo, que fortalece principalmente economías regionales del país. Es decir, todo producto que tenga cierto nivel de producción o de complejidad que agregue valor agregado va a poder exportarse sin ningún tipo de impuesto de retención. Esto lo que busca es fortalecer las reservas y empezar a generar una senda de acumulación de reservas en nuestro país para que las reservas lo que hacen básicamente es ser el respaldo de la moneda que utilizamos. Sin reservas en nuestro país se generan las situaciones que están generando hoy en día con el tipo de cambio de constante inestabilidad, principalmente
en los tipos de cambios paralelos que genera incertidumbre a la hora de la toma de decisiones. Entonces lo que se busca es empezar a acumular reservas por ese lado, porque también nuestro país tiene que hacer frente a todo el pago de la deuda, que hoy es un 85% de nuestro PBI aproximadamente. Entonces es necesario tener una serie de políticas desde ese lado. Y hacia ahí es que orientar un tanto eso de las cero retenciones para las economías regionales, como el programa de entrega de fertilizantes para la producción de trigo y de maíz. Estamos hablando todo de las, ¿cómo se llama? Estamos hablando todo de las empresas eh, agrícolas ¿cómo es? De siembras grandes, ¿no? Estamos hablando. Sí, 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 sí. Todos aquellos que tengan la capacidad de exportar. De todas maneras, también el gobierno dentro de este programa lanza una punta de financiación de las exportaciones, precisamente para ayudar a esas empresas. También les cuesta un poco más realizar este tipo de actividades, lanzarse al comercio internacional. Ahí trayendo un poquitito más a lo cotidiano de acá de la ciudad de La Plata, la semana pasada, igual entrando dentro de este marco, ¿no? La semana pasada el cordón frutihortícola de la ciudad de La Plata ha sufrido bastante económicamente, y también mencionando, ¿no?, la precarización laboral y los recursos básicos y los derechos básicos que no están saldados ahí en ese sector, digamos. Ha sufrido bastante en esta cuestión económicas. Estos sectores, ¿no? Son beneficiados de alguna forma por estas políticas también, ¿no? Sí, sí, ahí hay que entender, también, bueno, ayer un poco en uno de sus anuncios lo decía, que espera estos anuncios sean acompañados por medidas de los gobiernos provinciales y municipales. Ahí va. Ahí para poder fortalecer y hacer frente a la crisis que dejó el sector frutihortícola el último temporal, es necesario que existan políticas municipales por parte del intendente Julio Garro para colaborar de mejor manera con esos sectores. Digamos, esos sectores en cierta parte están tocados por estas medidas, porque muchos o trabajan bajo el esquema de un monotributo o bajo el esquema de los potenciar, pero para poder ayudarlos precisamente mejor con la recuperación de de toda la producción, Sí. es necesario que el municipio ahí se encuentre presente, ¿no? El sector frutícola de nuestra ciudad es bastante grande, sin embargo viene siendo ocultado en la política municipal. El gobierno municipal durante estos 8 años de gobierno no ha hecho ningún tipo de medida, ningún tipo de política hacia ese tipo de sectores. Perfecto, discúlpame una pregunta, pero yo creo que es, bueno, por ahí nos explicas un poco más. Por ejemplo, el préstamo del Fondo Monetario Internacional, sabemos que en el gobierno de Macri ha sido muy político y, ¿cómo se llama? Además, electoralista en su momento. Y en este gobierno, nuevo gobierno popular que de alguna manera se dice, ¿no? No se podía haber tomado la decisión firme de decir rechazar ese préstamo. Sí, el préstamo del FMI que tomó que nos dejó en una situación muy compleja, aparte de que hoy no tengamos reservas, de la situación en la que estamos viviendo en nuestro país, es por ese préstamo, digamos. O sea, como decía antes, cuando terminó el gobierno de Macri, todo nuestro PBI, un 101% del PBI más o menos, todo eso representaba la deuda, es decir, necesitábamos toda la producción del país para poder pagar toda esa deuda con el fondo, sumado que fue una de las mayores deudas que entregó el organismo a un país, siendo algo excepcional en ese organismo. Eh, Durante todo este gobierno se ha tratado de hacer frente a esa situación, se ha logrado reducir el de deuda, el nivel de porcentaje de 101 se pasó a un 85. Sin embargo, sigue siendo un problema en un país como la Argentina que vive los dólares de la exportación de bienes primarios. Es muy difícil hacer frente a esos niveles de deuda. Hasta el Perdón, momento perdón, sí, yo me refería a que, a ver, si el gobierno entrante después de Macri
no podía tranquilamente desconocer la deuda y dejarlo como, por decir, en espera para que podamos pagar, como dijo en su momento Néstor Kirchner, los muertos no pagan sus deudas, ¿no? Y esperar Es- que Argentina levante un poco más su economía y poder empezar a pagar. Me parece incluso irregular asumimos estatutos del Fondo Monetario Internacional. Sí, sí, fue gracias a los nuevos estatutos del fondo, recientemente es uno de uno de los préstamos más altos del país. El gobierno decidió la estrategia del diálogo y la estrategia de eh, pagarle al fondo y de renegociar las metas. Ahí la realidad es que las metas constantemente hoy nuestro país no las está cumpliendo y constantemente se están renegociando y ahora empezaron a verse las medidas más rígidas del fondo, tanto bueno, esto de la devaluación, que el fondo pedía un 80%, y ahora, bueno, empezaron a estimar, el fondo está pidiendo una reducción del gasto de acá a diciembre, que bueno, obviamente con este tipo de políticas, esa reducción del gasto no se va a cumplir. Eh, el gobierno decía esta estrategia, hoy podemos ver si fue errada o acertada, pero es la situación en la que estamos y que hoy con estos 7.500 millones de dólares que ingresan a nuestro país, que un poco va destinado al pago de la deuda con Qatar y con la CAF, que nos estuvieron prestando durante estos meses, podemos lograr que esas reservas netas negativas se reduzcan un poco para fortalecer el, el sector externo de nuestro país y la balanza de pago de nuestro país. Por ese lado no nos ayuda, pero bueno, también tenemos estas restricciones que nos ponen, que complican mucho más la situación económica de los diferentes sectores de la Argentina, sector Eh, trabajador. por esa razón, o sea que, bueno, como siempre decimos, la mayor parte de la comunidad, o sea, de la población no conocemos mucho de lo que es la economía, pues es muy complejo, pero en ese sentido, en mi casa, en mi opinión, digo, ¿no? El Fondo Monetario nos prestó una plata que es difícil de pagar, casi imposible de pagar. Sí, Entonces sí. nos tienen con la deuda en el cuello que nunca nos vamos a poder. Imagínate si en el gobierno de Alberto Fernández no se ha podido hacer frente. En principio yo creo que como en un sentido común diríamos desconocer la deuda. Y eso no pasó. Y Sergio Massa forma parte de un gobierno que llevó hasta acá el país y Sergio Massa es más probable que sea presidente o sea, en lo peor de los casos nos podría pasar con la derecha, pero yo veo que medio sombrío el tema de la deuda externa con Argentina, con el Fondo Monetario Internacional y en ese sentido el progreso de Argentina cada vez se ve postergado. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, sí, ya el fondo lo ha dicho, que ahora desembolsaba este monto y después del 22 de octubre se iba a sentar a hablar con el próximo presidente. Con las elecciones que está viendo nuestro país, el fondo lo está siguiendo muy de cerca y está constantemente, bueno, ya habló con los diferentes candidatos, habló con Massa, habló con Javier Milei, desconozco si habló con, bueno, parte del equipo económico de Patricia Bullrich. Eh, Claramente están muy pendientes de esta situación para seguir condicionando la política económica. Ahí los condicionantes siempre que puso el fondo hacia nuestro país han perjudicado a las clases trabajadoras y eso lo tenemos que tener muy presente también en los meses que siguen y durante el principio del año que viene para lograr que las políticas se orienten hacia los sectores trabajadores, tanto de la economía formal como de la economía informal de nuestro país. Sí, pero en ese sentido, a mí más me preocupa la candidatura de Massa que la derecha. Ya sabemos que la derecha hacia dónde Sí, va a tirar y qué va a hacer más después. Inclusive, obvio. posiblemente no se endeude mucho más todavía, pero a mí más me preocupa un candidato del campo popular, o sea, hacia dónde va a tirar con esto de que aceptar y seguir, obviamente estamos con la soga en el cuello, y entonces seguir yendo hacia el fondo, me parece que no hay una,
como se dice, no hay una esperanza de que nos podamos liberar cuanto antes del Fondo Monetario y seguir. Es lo que nos pasó con los peronistas, en este caso como en la historia reciente con Carlos Menem. Me parece que eso es lo preocupante para nosotros. En ese sentido, digo yo, si desde abajo, desde el campo popular no nos organizamos y hacemos frente, no va a haber gobierno peronista ni nadie que nos va a poder salvar o sea, darnos una claridad para el progreso del campo popular. No, obvio, Massa yo creo que estas semanas dejó en claro sus prioridades, digamos, primero post elecciones le cumplió el fondo y después de cumplir el fondo, después de 2 semanas, tomó políticas hacia los sectores de la economía formal e informal, hacia los trabajadores de la economía formal e informal. Eh, Eso me parece que está más que claro y no creo que eso cambie desde el día de diciembre, desde la perspectiva de Massa, ¿no? Depende de nosotros, del sector popular del país y los trabajadores que nos sigamos organizando, nos sigamos encontrando y sigamos discutiendo para poder condicionar la política económica hacia nuestro lado, ¿no? Hacia el sector donde entendemos que tiene que estar más presente el Estado. Eh, Eso es algo que lo tenemos que empezar a trabajar desde ya y sea quien sea el próximo gobierno, ojalá que no sea un gobierno de la derecha y si no lo es, que ese gobierno esté condicionado también por nosotros mismos, por el pueblo, dando a entender que las políticas tienen que estar orientadas hacia acá. Sí, bien. Ahí recordando un poquitito, bueno, justo estamos hablando con Justo Hernández, licenciado en Economía y miembro de la OPEM, Observatorio de Política para la Economía Nacional. Lo mencionamos más que nada también para que la audiencia y bueno, después los que nos vayan a estar escuchando ahí por nuestras redes puedan ir a visitar los perfiles de la OPEM también porque hay mucha información. Sabemos que estamos incluso yendo por muchos lugares, por un lado por los anuncios de Massa, por otro lado las repercusiones que van teniendo las políticas de este gobierno y de lo que puede ser un gobierno de Sergio Massa también. Y bueno, y encarando un poquitito de ese lugar, quería saber ¿qué repercusiones puede tener también hoy? Sabemos que hoy Sergio Massa se va a estar reuniendo con Lula da Silva allá en Brasil y también retomando esta agenda que dejó los BRICS, ¿no? Y qué repercusiones va a tener eso en la economía argentina y en la sociedad argentina. Sí, el ingreso a los BRICS, que fue la última semana que tuvo nuestro país, es va en sentido de fortalecer las exportaciones y Bien. garantizar ingresos de divisas, principalmente de las economías del sector privado, y poder lograr un comercio bilateral entre cada uno de los países de la Argentina, con cada uno de los países que se encuentra dentro del BRICS, con Rusia, China, India, Brasil, que son nuestros principales socios comerciales, principalmente, bueno, China y Brasil. Entonces, de ese lado también vamos a ver una mejora, o esperamos ver una mejora del sector externo, del sector de las exportaciones y de la exportación de bienes primarios, y junto con eso una acumulación de reservas. Que también, si nuestro país genera una acumulación de reservas bastante fuerte, eso nos posibilita mucho más a no ceder a los condicionantes que nos ponga el Fondo Monetario Internacional, pues ya no estaríamos tanto de esos constantes desembolsos. Bien. Entonces, desde ese lado también nos fortalece. Y ahí la relación con Brasil, no hay que olvidarse en los momentos donde, bueno, Cristina y Lula eran presidentes de ambos países, que fueron los años de crecimiento para los dos. Entonces, en eso ahí fue muy bueno ese anuncio y, bueno, esperamos que empiecen a llegar buenas noticias también por ese lado. Bien. Y otro tema me parece muy relacionado también con esto de ingreso al BRICS. Hay una puja de que quién manda, ¿no? O sea, cómo se comercia con el dólar, o sea, cuánto tiene de importancia en este momento y si puede perder su importancia el dólar en el mercado mundial.
La situación de Estados Unidos, bueno, para ver la situación del dólar a nivel internacional, tenemos que ver obviamente la situación de Estados Unidos. Hoy Estados Unidos está enfrentando una inflación que no es como la estamos viendo nosotros, pero por el historial que tiene su economía, están tomando constantemente políticas antiinflacionarias, políticas de aumento de tasa de interés para reducir la inflación, y eso impacta en la situación del dólar a nivel internacional. Digamos, a principio de año se empezó a hablar de una recesión de Estados Unidos, porque producto de esta suba de tasas, uno de los bancos de allá quebró, y eso llevó a fantasmas de una crisis como la que fue el 2008 en Estados Unidos. También hay que entender en el marco de pensar el dólar a nivel internacional, el crecimiento que está teniendo China en, las finanzas internacionales, y el peso que está teniendo el yuan a nivel internacional. Eh, por ejemplo, uno que hayamos podido pagar una parte del fondo también usando el swap chino, muestra cierta debilidad también del Fondo Monetario Internacional y del dólar a nivel mundial, a nivel geopolítico, dado a que el Fondo Monetario Internacional ya no es el prestamista de última instancia, sino que nuestro país tiene acceso a otros tipos de mercado y otro tipo de préstamos. O sea, a nivel mundial en general está cuestionado muchísimo el imperio, ¿no? Y en ese sentido, eh, al menos vemos, ¿no? En Niger, en África, se están levantando pueblos en contra del imperialismo. Me parece que va en decadencia. En algún momento el mundo, en particular nuestro continente, podrá prescindir del dólar. Esperemos que sí. O sea, ninguna economía, o sea, a ver, prescindir el dólar en función de la operatoria normal o diaria, ¿no?, de nuestro país. Que dejemos de pensar nuestro país en que ciertos productos se encuentren en dólares. Por ejemplo, si uno quiere acceder a una vivienda, el valor de esa vivienda se encuentra dolarizado. Y el sector trabajador, que es el que busca constantemente acceder a un techo, no cobra en dólares. El sector cobra en pesos. Y lo vimos durante esta semana, con una devaluación impacta, que aumenta el valor del dólar, los salarios de los trabajadores se ven depreciados. Eh, Ojalá en algún momento eso lo podamos resolver, y de cara al sector externo, nuestro país siempre dependió de exportación de bien primario para poder crecer. Es necesario que podamos pensar un modelo de desarrollo que nos permita dejar de depender de ese tipo de exportaciones y poder depender de exportaciones industrializadas, porque constantemente, o por lo menos la historia demuestra que todo aquel país que exportaba bienes primarios, al corto tiempo de tener un gran nivel de exportaciones, ha encontrado un techo. Lo hemos vivido hace poco en nuestro país. Entre el 2003 y el 2013 vivimos un crecimiento bastante grande de la economía argentina, y en el 2013 eso se frenó producto de que el sector externo empezó a mostrarnos una limitante, empezó a mostrarnos una restricción, producto de que los bienes primarios, o el valor de los bienes primarios que exporta nuestro país, constantemente cada tanto tienen caídas fuertes en su valor internacional, y eso impacta sobre los ingresos que tenemos. Impacta bastante fuerte. Por eso tenemos que pensar un proceso de industrialización que nos permita dejar de depender de la importación de ciertos productos, y de esa manera fortalecer nuestra economía y fortalecer nuestra moneda. Bien, sabes que estamos llegando justo al final del programa, hablamos desde el pueblo adentro. Vamos a intentar seguir contactándonos con vos y ver cómo siguen las repercusiones de estos anuncios de Sergio Massa, si van positivamente o negativamente para el pueblo argentino, y esperemos que positivamente. Y nada, como ver si querés hacer alguna reflexión de acuerdo a estos anuncios, y cómo es que debemos
por lo menos desde nuestro sector, ¿no? Desde la UPEN o la divulgación de estas medidas, desde lo comunicacional, desde dónde tenemos que ir repartiendo o comunicando a la audiencia, ¿no? De qué sector. Porque sé que hay muchos anuncios de estos que esperemos ir desglosándolos, ¿no? Pero hay muchos anuncios que repercuten directamente al bolsillo de las familias argentinas, y estaría bueno como que encarar desde ese lado, creo yo, desde nuestro lugar de la comunicación, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora hay que esperar o sea, lo de ayer fueron anuncios, hay que esperar concretamente cómo se van a implementar esos anuncios, cómo va a ser mediante decreto, pero bueno, qué dice específicamente esos decretos, cómo se sigue desenvolviendo la economía argentina de acá hacia las elecciones, hacia fin de año. La realidad es que hay mucha incertidumbre sobre qué puede pasar en los próximos meses. Eh, eh, Eso se ve en todo lo que vimos durante las últimas semanas de constantemente inestabilidad. Y ahí hay, en función de eso, de si es necesario fortalecer este tipo de programas. O sea, entiendo que los anuncios ya el gobierno está enmarcado en un programa más general, que esperemos que implique otro tipo de anuncios, otro tipo de medidas, a medida que vaya pasando el tiempo. También hay que esperar las discusiones paritarias, si es que se abren o no. Hay diferentes sectores que estaban esperando, que estaban pidiendo apertura de paritarias a esta altura del año, producto de la alta inflación, Sí. para poder tener un aumento de los salarios que los cubra ante ese aumento de los precios. Muy bien, Se nos queda creo que llegamos al final de nuestro programa. Hablamos desde el pueblo adentro cuando son las 9 de la mañana con 2 minutos. Charlie, despedimos a nuestro entrevistado. Sí, muchas gracias, Justo Hernández, compañero también ahí en la lucha constante, ¿no? También. Así que muchas gracias, Justo, y esperemos ahí contactarnos de vuelta para ir desglosando algunas cositas. Gracias, compañero. Cualquier cosa, de disposición. Muchas gracias, Justo. Así que bueno, vamos a ver si muy seguido podemos entrevistar a nuestro compañero Justo. Nos interesa el conocimiento que tiene. Ujú. Gracias, estimados oyentes. Mi nombre es Daniel Romero, conductor del programa. Llegamos a la final, Charlie. Nos despedimos. Dale, nos despedimos. Ha pasado un día más, un programa más, así que nos vemos mañana. Muchas gracias. Nos vemos o nos escuchamos.